Bienvenidos a esta primera Feria Virtual de Autores. Cuéntame un libro se honra en colaborar con Escritores Sin Fronteras, un viaje en prosa, una plataforma cultural y literaria dedicada a impulsar la escritura y el pensamiento creativo sin límites geográficos, lingüísticos ni generacionales. Escritores Sin Fronteras nace con la misión de promover el talento literario, generar espacios de encuentro, formación y proyección para autoras y autores de distintas latitudes, y fortalecer la cultura escrita como una herramienta de transformación social. Asimismo, este festival no sería posible sin el apoyo y la colaboración de nuestros aliados literarios, a quienes agradecemos profundamente su presencia y acompañamiento en esta primera edición. Feria Internacional de la Lectura de Misantla, Filemi, ahora Canadá, noches de lectura del canal de Pepe Cantellano, Letras y otros vicios del autor Ricardo Rodríguez Navarrete. Gracias por sumarse a este encuentro, por creer en la palabra, en la comunidad y en la literatura como un espacio de encuentro sin fronteras. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Livier y estamos aquí en una nueva emisión de la Feria Virtual de Autores, la primera que estamos haciendo en colaboración con Escritores Sin Fronteras. Gonzalito, ¿cómo estás? Muy Chalito, bien, Clau. Gonzalo. Y mira, tengo mi outfit de fin de semana, más cómodo, más tranquilo, con mi camisita polo. Pero, Clau, como siempre, es un gusto saludarte. Y mira, te voy a meter en tema con esta frase. Es de los cómics y dice, vive lo suficiente para convertirte en villano o muere joven para seguir siendo un héroe. Así que, Clau, ¿a quién tenemos el día de hoy? Sobre todo por el tema que vamos a estar platicando, que tiene que ver con, no solamente con lo humano, sino también con algo que es muy profundo dentro de nuestras raíces, que son las contradicciones entre lo que creemos, lo que pensamos y cómo actuamos. Así es, Chalito. Bueno, el día de hoy nos vamos a ir hasta Ecuador. Tenemos el honor de conversar con Pedro Pablo Caicedo Muñoz, escritor ecuatoriano, doctor en ciencias exactas, académico y autor de diferentes obras que cruzan el pensamiento crítico, la historia y la narrativa con una profunda reflexión ética. Así que es un honor tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Doctor Pedro, ¿cómo está? Buenos días. Para mí es un verdadero privilegio estar en la plataforma de ustedes. Es una plataforma internacional que tiene mucho prestigio. Espero ser yo humildemente uno de los elementos que contribuye a lo que ya tiene muy bien ganado prestigio. No, Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, don Pedro. Y yo tengo una duda muy dudosa. Ya tuvimos la oportunidad de platicar así muy cortito con usted acerca de la antología que presentaron los autores de Escritores Sin Fronteras, pero yo me quedé con esta parte, estudió ciencias exactas, es otro rubro completamente diferente al de la escritura, don Pedro. ¿Cómo se nos va esta parte de la literatura? ¿Cómo damos ese salto de 180 grados, ese giro de 180 grados a algo totalmente diferente? pero lo que pasa es de que yo he tenido el privilegio de ser profesor en la Politécnica del Ecuador y en la Universidad Central. Y desgraciadamente en nuestro país, en ese tiempo, el 1 por 1000 tenía educación universitaria. Entonces yo creí que es obligación de todo profesional que tiene tercer nivel o cuarto nivel enseñar, avisar, instruir a los demás. Yo creo que es una obligación cívica y moral enseñar a los demás y no quedarse egoístamente con los conocimientos y con la profesión solamente para uno. Esa es la razón de ser del por qué yo he escrito. Yo he escrito porque he sentido la necesidad de expresar a la gente que lee, a los lectores, experiencias
puntos de vista, análisis y algunas novedades que uno en el diario vivir, estudiar, leer, se va instruyendo y se va formando una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas. ¿Por qué yo no indico a los demás? ¿Por qué no digo a los demás? Un ejemplo, mi primer libro es sobre la Universidad de Silencio. En ese libro, yo expreso cómo el Partido Comunista de ese tiempo, en la época estalinista, perdón, de Khrushchev, en ese tiempo, las universidades engañaban a los estudiantes latinoamericanos para que vayan a tener una profesión. Y los estudiantes iban. Pero mentira, les enseñaban 2 años obligatoriamente a aprender doctrina comunista. Y eso era un engaño porque un joven quiere rápido tener su profesión. Y en este esquema se presentan una serie de circunstancias absolutamente negativas. Yo no estoy a favor del capitalismo ni en contra del comunismo. Estoy a favor de la verdad. Si hay una mentira, hay que expresarlo para que las personas no caigan en esas trampas, en esas mentiras. Ese es un ejemplo. ¿No? Mi otro libro es sobre que es un sano orgullo, perdóneme la expresión, se llama Macrometría de la Educación. Sucede que yo tengo 3 títulos. Uno, soy doctor en matemáticas puras, otra, soy ingeniero industrial y tengo una especialidad en estadística comparada. Entonces, mi preparación es de matemático materialmente. Entonces, veo que el Ecuador tiene un sistema educativo muy limitado, muy teórico, inefectivo. Entonces, yo escribo un libro que se llama Macrometría de la Educación Ecuatoriana. Se divide en 3 grandes capítulos. Uno, que yo hago el diagnóstico de la educación mediante ecuaciones matemáticas, mediante un conjunto de ecuaciones que se llaman determinantes. Hago el primer capítulo, un diagnóstico. En el segundo, juego con las ecuaciones, juego con las variables y las constantes y todos los elementos de las ecuaciones. Y el tercer capítulo es lo que creo técnicamente cómo se debe cambiar la educación mediante cuestiones absolutamente técnicas, absolutamente matemáticas. Ese es un libro que me cupo el honor de ir a Colombia, a la Universidad Javeriana, que me pidieron conferencias, y también a la Universidad de Tallahassee en la Florida y en Kansas. Fui a dar conferencias porque les pareció algo muy novedoso de que una ciencia tan social sea expresada matemáticamente. Doctor Pedro, mire, y yo quiero aterrizar esta tarde, esta mañana con usted sobre este último libro de Escaramuzas de un héroe, lo que ahorita me comenta acerca de las matemáticas, y se me viene a la frase cuando dicen simplex sigillum veri, la simplicidad, la sencillez es el sello de la verdad. Y creo que en matemáticas, cuando se expresan las fórmulas, cuando se expresan de manera sencilla, siempre generalmente son las más hermosas. Hay un libro muy bueno que escribe Kurt Gödel sobre la simplicidad de las matemáticas, como a pesar no hay un principio, los principios matemáticos ni siquiera pueden formalizarse, o no pueden encontrar un sistema. Pero bueno, es mucho más complejo que esto. Pero vamos a hablar sobre Escaramuzas de un héroe. Joseph Campbell, doctor, dice sobre el viaje de un héroe, sobre el camino que tiene que recorrer un héroe en su viaje. Y este personaje, el que nos presenta esta noche, esta tarde, Aurelio, uno de los personajes en esta guerra, es un personaje que vive con contradicciones, un personaje que vive entre lo que ocurre a nivel macro con las contradicciones que siente él sobre la guerra, sobre lo que va ocurriendo. ¿Cómo se construye, doctor, un personaje
que mientras está combatiendo con la ferocidad que se necesita para plantearse en un conflicto bélico, por otro lado vive y siente las contradicciones morales, sociales, de estar en medio de esa guerra. ¿Cómo lo construye desde la literatura un personaje así? Hay un esfuerzo ahí, y el esfuerzo es justamente lo que usted acaba de decir, el tratar de comulgar lo social, lo político, lo económico y lo cultural en base a un texto preconcebido que permita expresar esas situaciones en forma lo más concreta, lo más precisa posible. Ahí tenemos el personaje Aurelio y Eloy Alfaro, que son dos personajes en las que Aurelio, que tiene una educación casi religiosa, que iba a graduarse de doctor en teología en Roma, suspende su viaje porque estaba en el puerto de Guayaquil. Los barcos estaban en cuarentena y tenían obligatoriamente que pasar 40 días para aseo y todas las cuestiones, porque había el problema de la fiebre española. Entonces, un francés, entre muchos extranjeros, que cogió Eloy Alfaro para hacer la revolución en el Ecuador, un francés le dice a Aurelio, le dice: no te vayas a Europa, Europa está saturado de todo, aquí todo es virgen, todo es nuevo, aquí hay que hacer muchas cosas. Vengo yo a luchar por la libertad con Eloy Alfaro, y tú estás en la parte conservadora del sacerdocio y de la religión, cámbiate. Y logra convencerle, y se vuelve un teólogo, que era Aurelio, en un revolucionario compañero de Eloy Alfaro. Y consigue algunos extraordinarios progresos, como el voto de la mujer, la separación de la iglesia con el Estado, construye un gran ferrocarril que une la sierra, que es la parte central del Ecuador, con la costa, y de esa manera el único revolucionario honesto que ha tenido el Ecuador ha sido Eloy Alfaro. Y uno de los elementos importantísimos en ese acontecer es Aurelio, que por esas cosas de la vida, esas cosas, Eloy Alfaro fue un hombre perseguido después, porque doctor, sí. Usted es un hombre de ciencia, usted es un hombre que ha estado de primera mano, que conoce mucho del mundo. Y quiero preguntarle, muchas veces la historia, lo sabemos, la escribe aquellos quienes tienen la posibilidad, o aquellos quienes vencen en el bando que le toca escribir y le toca contar conforme a lo que pasa. Pero creo que uno de los grandes aciertos de este libro es que a través de esta literatura permite contar verdades, permite contar no solamente un aspecto de la guerra, no solamente permite contar un punto de vista de la guerra, sino que también permite retratar las voces que no cuenta la historia, las voces que se quedaron ahí, que se quedaron ocultas, las voces del bando perdedor, las voces de los bandos que no lograron imponer su verdad. Y ¿cómo le deja, qué sabor de boca le deja a usted, doctor, cuando le toca presentar este libro? Y también, obviamente, a través de su literatura, le toca contar no solamente la verdad del bando que finalmente cuenta la historia oficial, sino que también le toca contar todas las voces que hubieron en ese momento, en ese contexto histórico. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cómo lo reciben sus colegas? Usted acaba de decir algo sumamente importante. Hay que decir la verdad. En este libro y en el capítulo que estamos hablando, yo soy patético en decir la verdad. No me inclino a ningún lado. Hago intervenir a todos los personajes que actúan en ese acontecer, y me permito
rectificar la historia, porque desgraciadamente en el mundo la historia de las guerras escriben los que triunfan, desgraciadamente, y los que triunfan siempre atacan al vencido. Entonces, yo hago una pequeña rectificación profunda, porque en el Ecuador creyeron y creen mucha gente que los conservadores, o sea, los conservadores, los de la derecha, estuvieron en contra de Eloy Alfaro y ellos le mataron, ellos le asesinaron. Yo rectifico eso porque la verdad es otra. En la guerra, Eloy Alfaro gana a los conservadores y logra a 900 soldados que perdieron hacerles cavar una fosa de 5 por 10 y por 5 de profundidad, y en esa fosa les dispararon, les enterraron y pusieron tierra. Ese fue el triunfo de Eloy Alfaro. No hubo un juicio, no hubo un análisis, no hubo absolutamente nada, y ese fue el triunfo. Logra estar en el poder algunos años, quizá unos 8 o 10 años de Eloy Alfaro, pero quedaba fermentado el odio, el resentimiento de los muertos. Entonces, en la muerte de Eloy Alfaro no fueron los conservadores, no fueron los liberales, no fue ningún grupo político el que le asesinó a Eloy Alfaro, sino los hermanos, los hijos, los esposos, los parientes de los fallecidos en esa fosa. Esa, por ejemplo, es una rectificación histórica que yo me permito hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque yo hablé con un soldado, un oficial del ejército de Eloy Alfaro, quien me contó fidedignamente. Eso es, por ejemplo, decir auténticamente la verdad. No es un criterio histórico, es una narración, es literatura, pero con el sentido de rectificar las cosas, porque desgraciadamente nosotros vivimos de ilusiones, de pseudo verdades, y eso el literato, el que escribe, tiene la obligación de decir la verdad. Doctor, a mí me dejó el sabor, para terminar, el sabor que usted me pide es sencillamente un sabor agridulce. ¿Por qué? Agrio, porque es una falsedad lo que dicen los escritores, pero dulce, porque al fin y al cabo se sabe la verdad. Así es. Doctor, una de las preguntas, mire, ¿para quién va dirigido este libro? Imagínese que yo estoy caminando, Claudia y yo nos toca de repente ir a las ferias, y nos toca ir a la FIL, nos toca ir a la Filemi, vamos a la Filey aquí en Yucatán, vamos a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y hay muchos stands, muchos autores, muchos libros de novedad, y me toca y me encuentro con este libro de Escaramuzas de un héroe. ¿A quién va dirigido? ¿A quién le gustaría que lean a usted, doctor? ¿Quién es su público? ¿Quién le escribió este libro? Permítame que yo rompa un gran esquema que existe en la literatura. El cuento, la narrativa, es para agradar, para reír, para gozar, para deleitarse. Ese es el concepto tradicional. Yo no escribo para agradar. Yo escribo para que la gente se comprometa ante una verdad. De donde quiera que esté, diga, así están pasando las cosas y yo debo tener una postura ante esta situación. Todo lo que yo he escrito es para crear una especie de complicidad honesta, de una complicidad en favor de la verdad, de la justicia. Entonces, mi mensaje siempre es en ese sentido. Absolutamente todos mis libros van encaminados a eso. Hay otro libro que escribí que se llama Corrupción en el Ecuador Imposible. Yo digo como 200 actos de corrupción, pero voy diciendo a la misma vez que eso no debe hacerse. Entonces,
el mensaje tiene que ser positivo. Entonces, no importa quién lo lea. Lo importante es que cuando lea, diga, oh, esto está pasando. Yo debo tener una actitud ante esta situación. No deleitarme de la sonrisa, tal vez, discúlpeme, con mucho respeto, la satisfacción íntima, personal de haber leído literatura y estar feliz. Yo quiero cuestionar, nada más que eso. Don Pedro, ¿y qué le dicen sus colegas? ¿Qué le dicen tal vez la gente que le lee? Que tal vez le dicen, doctor, usted ya era un hombre exitoso, ya era un profesor, ya había dominado muchos campos, ya había dominado las ciencias exactas, las matemáticas, y ahora se mete a la literatura, tal vez donde se va a encontrar con críticos feroces, tal vez con el desdén de algunos colegas? ¿Por qué meterse en la literatura, doctor? ¿Por qué arriesgarse? Y obviamente uno se arriesga porque es lo que a uno le gusta, pero ¿cómo se sintió usted y qué le han dicho? ¿Qué le dicen los colegas? ¿Qué le dice la gente que lo conozca? De repente no hay quien le diga, oye, doctor, vamos, bájele aquí, no comente esto, no se arriesgue, no vaya a ser que... ¿Qué le comentan? El problema es de que el ser humano tiene una preciosa herramienta para expresar sus pensamientos, que es la palabra, pero la palabra desgraciadamente es corta. Ayuda la literatura, porque la literatura es más perenne, demora más, dura más. Hablamos y después de pocos días desaparece nuestra voz, a no ser de que se quede grabado ahora con la tecnología. Pero en términos generales, la literatura es el mejor instrumento para decir las cosas. Tengo amigos que han reconocido mis éxitos y tengo personas que me han cuestionado. Me han dicho lo que usted acaba de decir. Ya no te metas a decir estas cosas. Entonces yo lo único que les digo, si yo no le digo, ¿quién lo dice? Que debemos asumir esta conducta de rebaño, de porque dice la gente todo está bien, o debe haber alguien que diga las cosas como son. Entonces, he sido invitado, he tenido el honor de ser invitado en centros de cultura, he sido también reprochado, y yo tengo el honor de no tener ningún reconocimiento público, no me han dado ningún, nada, absolutamente nada, ningún galardón, ningún premio, ni nada de esas cosas. Por esto, por lo que usted acaba de decir, porque mis libros son cuestionados, cuestionables, porque yo quiero que la gente haga conciencia. El hecho de que estén en contra de lo que yo pienso es para mí una felicidad, porque estoy notando que hay cuestionamiento, que ese es mi propósito, exclusivamente. Así es. Doctor, comenta sobre este pensamiento crítico, sobre cuestionar la realidad, sobre ser compatibles también con estos esquemas estructurales con los cuales vivimos, con los cuales nos toca lidiar. Pero también, doctor, hay un tema que siempre y que desde toda la época ha venido manifestándose, se ha venido siguiendo, que es señalar la verdad, que es señalar los puntos débiles. En este libro de Las escaramuzas de un héroe, ¿qué final le da usted a su héroe? Sin spoilear, sin adelantar, ¿cuál es el final que le gustaría ver para su héroe? No solamente para Eloy, no solamente para Aurelio, para hace un momento me comentaba sobre este soldado de a pie, muchas veces desconocidos. Galeano lo decía, ¿cuál sería la mirada de aquel soldado, uno más de aquellos miles, cientos que murieron, que perecieron? ¿Cuál es la mirada que usted, cuál es el final que usted le da a estos héroes anónimos que caminan muchas veces sin saber por qué están peleando, muchas veces como carne de cañón para enfrentarse a un conflicto que ni siquiera ellos mismos entienden, pero que forman parte de un engranaje a nivel societario, a nivel de choques de intereses, a nivel de choque de fuerzas
que desconocemos y que incluso quienes están en esos mismos bandos no saben de dónde vienen. ¿Cuál es el final que le da a su soldado de a pie, a su soldado anónimo después de una guerra? El final para mí es aleccionador. No hay que convencerse por las palabras, sino por los hechos. Los hombres valen por sus hechos. Jesucristo dijo, por los hechos os conoceréis. Y eso yo vuelvo a invocar al final y digo, no hay líderes si es que no demuestran su condición de desprendimiento, porque un líder ante todo no es el que dice hagan, sino hagamos. Demos. Entonces, yo hago, el final es sencillamente un alertar, un tocar el timbre. No se dejen engañar de los pseudo líderes, porque desgraciadamente en nuestro país y también en Latinoamérica, los políticos hablan y venden sueños, venden ilusiones, venden programas hermosos, preciosos, y en el momento de la realidad eso no se cumple y la sociedad continúa en el subdesarrollo. Y yo digo con absoluta certeza que en nuestro país ese es el gran mal que yo creo que a través de la literatura, porque hay armas, fusiles, hay armas atómicas, hay armas, pero para mi criterio esas armas no sirven porque son por la fuerza. Dios, los que creemos en Dios y los que no creen en Dios, tenemos el cerebro y tenemos la capacidad de hacer las cosas bien. Entonces, yo me voy por ese lado. Por eso es de que al final yo pido que lean, que vean la realidad, pero no a través de la palabra, sino a través de los hechos, porque los hechos son los únicos que dan certificado de la calidad de líder. Entonces, un líder que demuestra con su esfuerzo es un verdadero líder. El líder que habla, promete y no cumple, no es líder. Ese es el mensaje que yo puse, que yo creo que vale la pena. Perfecto, perfecto, doctor. Y creo que es es un mensaje muy poderoso y muy potente, ¿no? Para abrirlo, pues la mente, ¿no? De todas aquellas personas que probablemente, pues a veces no entendemos muchas cosas, ¿no? Que pasan alrededor del mundo. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando, doctor, pero para mí es un gusto haberlo tenido aquí en este espacio de la primera feria Con gusto, virtual. doctor. Espero que próximamente nos volvamos a ver y que nos diga dónde podemos también, pues para las personas que estén interesadas, interactuar con usted. Muchísimas gracias. La entrevista, espero haber satisfecho de la mejor manera el escribir. No sé si es un arte, o es sabiduría, o es conocimiento, o es una técnica, pero es algo hermoso escribir. Es una de las cosas más hermosas de la vida. Y yo creo que lo que ustedes están haciendo, incentivar la literatura, el pensamiento escrito, eso es algo realmente extraordinario. Qué bien, qué bien. Algún momento, quizá algún momento ustedes hagan una extensión al Ecuador, hagan una invitación exclusivamente al Ecuador. Al Ecuador. Me gustaría mucho para que ustedes ayuden a romper el esquema y la gente empiece a escribir más, haga más literatura. Me encantaría porque ustedes son un buen puntal que están yendo hacia ese desarrollo literario, pero desgraciadamente, disculpen la palabra, desgraciadamente es internacional, es muy amplio, pero cuando ustedes algún momento tomen la iniciativa de hacer por el Ecuador, humildemente me gustaría que me tomen en cuenta. Claro que sí, claro que sí, doctor, cuente con ello y sí, vamos, creo que
Ecuador es un gran semillero también de escritores, de talento que hay que dar a conocer. Muchos lamentablemente me toca en esta parte, estoy en Madrid, ver que muchos se han salido porque no pueden ejercer como tal, ¿no? No solamente la escritura, sino otro tipo de carreras, y creo que hay que ponerle ojo a eso, que no solamente se vayan, sino que también se queden y muestren que también en el país se pueden hacer muchísimas cosas. En este ejemplo, pues está usted y muchas personas que pues a veces dicen, es que, ¿qué hacemos? ¿No? Lo hacemos, es una situación difícil, pero bueno, poco a poquito, ¿no? Y creo que con autores como usted, personajes como usted, ahí van en ese poniendo un ladrillito, otro y otro, para poderlo hacer, doctora. Así que muchísimas gracias. No me dijo dónde lo podemos encontrar, si está activo en las redes sociales. Sí, bueno, unos 2 libros están en Amazon, 2 libros, las 2 de antologías. Bueno, algunos están todavía vendiéndose en las librerías. Voy a contactarme, a lo mejor con ustedes mismos, la posibilidad de hacer la comercialización de mi último libro de Altibajos. Perfecto, pues muy bien, ahí está la invitación. Y bueno, invitarlos a todos para que se sigan conectando a estas charlas de la primera feria virtual. ¿Mande? Adelante, doctor, díganos. Adelante. Doctor. Quería decirte que también me gustaría presentar, difundir y, si es posible, me ayuden a comercializar. Tengo uno que se llama 20 relatos y una verdad. 20 verdades y un relato. Perfecto, Que pues muy bien. Es un conjunto, como dice el título, de 20 relatos diversos, de diverso contenido, que ha tenido también aquí en el Ecuador buena acogida, pero internacionalmente no ha sido difundido. Muy bien, pues luego platicamos y nos ponemos de acuerdo. Así que muchísimas gracias, nos despedimos. Gonzalo, un abrazo hasta Campeche. Doctor, un abrazo fuerte hasta Ecuador. Gracias. Y por favor, síganse conectando aquí en esta primera feria virtual que tenemos en colaboración con Escritores Sin Fronteras. Así que ahí está la invitación. Y yo felicitaciones a ustedes. No, muchísimas gracias. Y por más talento, gracias, por más talento ecuatoriano. Nos vemos. Gracias.